Aquí estoy, mirando a esta cámara, abriendo mi alma y sintiendo el mismo nudo en el estómago que sentía cada domingo antes de subir al púlpito. Pero esta vez el nudo es diferente. Es el nudo de la verdad, no el del engaño. Mi nombre mi nombre ya no importa tanto. Lo que importa es lo que fui y lo que vi. Durante casi 20 años fui un pastor. No un pastor cualquiera, no. Fui el líder de una de las iglesias más grandes de esta parte de Europa. Miles de personas me escuchaban cada semana. Mis sermones llenaban auditorios, mis libros se vendían. Mi nombre era sinónimo de éxito, de fe inquebrantable. Era el hombre que lo tenía todo: carisma, conocimiento bíblico, una familia admirable y una congregación fiel que me idolatraba. Mi iglesia era un faro, un modelo a seguir. Parecía que Dios me había bendecido con una unción especial, que me había escogido para grandes cosas, y yo me lo creía de verdad. Pero la verdad es que, detrás de esa fachada brillante, algo oscuro y sutil empezó a gestarse. No fue de golpe, fue un goteo lento, casi imperceptible al principio, como una filtración en los cimientos de una casa que parece inexpugnable. Empezó con sombras, no sombras normales, de la luz de la mañana o el atardecer. Eran sombras que se movían donde no debía haber nada. Un parpadeo en el rabillo del ojo, una figura fugaz al final de un pasillo vacío en la iglesia después de un culto. Al principio lo atribuía al cansancio, a la sobrecarga de trabajo. Demasiadas horas, demasiada presión, me decía a mí mismo. Mi mente me juega malas pasadas. Luego las presencias, una sensación fría, densa, que se posaba en los rincones del templo cuando estaba solo. Al principio lo ignoraba. Luego empecé a sentirla durante las reuniones de oración e incluso en medio de los cultos. Una opresión inexplicable, como si el aire se hiciera más pesado. Mis ojos escaneaban la congregación, buscando la fuente, pero solo veía rostros devotos, manos alzadas en adoración. Nadie más parecía sentirlo, nadie más parecía verlo. Recuerdo una tarde, estaba preparando mi sermón en mi estudio, las luces ya tenúes, y sentí un aliento frío en la nuca. Me giré de golpe, el corazón desbocado, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada. La puerta, también. El silencio en la iglesia era absoluto, roto solo por mi propia respiración agitada. Esa noche no dormí. Estas experiencias, lejos de asustarme al principio, las racionalicé. Las encajé en mi narrativa de guerra espiritual. Pensé, deben ser los ataques del enemigo, porque mi ministerio es poderoso. Dios me está usando para sacudir las tinieblas y ellas están contraatacando. Era una explicación conveniente, una que alimentaba mi ego y justificaba mi importancia. Mis sermones se volvieron más intensos, más enérgicos, hablando de la batalla espiritual, del poder de Dios para reprender a los demonios. Mis feligreses asentían, inspirados, ajenos a que la guerra de la que hablaba se estaba librando, de forma muy real, dentro de los muros de su propia iglesia. Y lo que es peor, dentro de mí. Esta era mi verdad a medias, la verdad que me permitía seguir adelante, con la cabeza bien alta, predicando con fervor, mientras una parte de mí empezaba a temblar. El hombre en el púlpito era fuerte, inquebrantable. El hombre en la oscuridad de su estudio, el hombre que sentía el frío en la nuca, empezaba a sentir el primer escalofrío de un miedo que iría mucho más allá de cualquier guerra espiritual que hubiera imaginado. Ese miedo, esa sensación de que algo no estaba bien, era solo el principio. Y se haría más fuerte, mucho más fuerte. Lo que comenzó como sombras y presencias sutiles, pronto evolucionó. La sutileza dio paso a una invasión más audaz, más personal. Las voces. Al principio, eran apenas susurros, como el roce de hojas secas en un viento ausente. Las escuchaba durante las oraciones comunitarias, justo cuando el fervor de la congregación alcanzaba su punto álgido. No eran palabras discernibles, sino un murmullo constante, una cacofonía baja y reptiliana que se colaba por los intersticios de los cánticos y las oraciones. Era como si una radio mal sintonizada estuviera reproduciendo el sonido de almas atormentadas justo debajo del púlpito. Recuerdo vívidamente un culto de sanación. La gente estaba llorando, levantando las manos, pidiendo milagros. Yo estaba en el centro, con mi voz resonando, mi mano extendida, sintiendo la energía de la fe.
Y fue entonces cuando los susurros se hicieron más claros, más insistentes. No eran para mí, sino que parecían emanar de la congregación, voces que se burlaban, que dudaban, que sembraban discordia. Hipócrita, mentiroso, no es digno. No eran mis pensamientos, y sin embargo resonaban en mi mente con una fuerza perturbadora. Me obligaba a cerrar los ojos, a concentrarme en la Biblia abierta frente a mí, a aferrarme a las palabras de Dios, pero el sonido no se iba. Era como tener un enjambre de avispas zumbando justo detrás de mis oídos. La sensación de ser observado también se intensificó. Ya no era solo en los rincones oscuros de la iglesia. Ahora, mientras predicaba, sentía una mirada fría, penetrante, que no provenía de ninguna de las caras humanas que me miraban con devoción. Era una mirada que me perforaba desde algún lugar indefinido, desde el aire, desde las paredes, desde el mismo corazón del templo. Me secaba la boca, me hacía sudar frío bajo las luces del púlpito. Mis manos, que antes sostenían la Biblia con seguridad, a veces temblaban imperceptiblemente. Mis ojos, que antes miraban a la congregación con autoridad, a veces se desviaban, buscando, esperando ver algo. Pero nunca había nada, solo el vacío, y esa mirada. La tensión interna era insoportable. Por fuera, seguía siendo el pastor carismático, el líder espiritual. Mis sermones seguían siendo poderosos, mis oraciones, fervientes. La gente me felicitaba por mi unción, por la presencia de Dios que sentían en los cultos. Y yo, con una sonrisa forzada, les daba las gracias, mientras por dentro una parte de mí gritaba: si supieran lo que realmente siento, si supieran lo que realmente veo y escucho. Esta doble vida me estaba destrozando. Cada vez que subía al púlpito, sentía que estaba actuando, que estaba representando un papel. El gozo que una vez sentí al predicar la palabra de Dios se había corroído, reemplazado por un miedo creciente y una culpa corrosiva. La culpa de engañar a mi congregación, a mi familia, a mí mismo. La culpa de seguir adelante, fingiendo que todo estaba bien, cuando en lo más profundo de mi ser sabía que algo estaba fundamentalmente mal. El cansancio no era solo físico, era un agotamiento del alma. Dormía poco, y cuando lo hacía, las pesadillas eran vívidas, sombras que me perseguían, voces que me condenaban. Despertaba empapado en sudor, con el corazón martilleando, y el sonido de esos susurros todavía resonando en mi cabeza. La iglesia, que una vez fue mi refugio, mi lugar de paz, se había convertido en un escenario de tormento, un lugar donde mis miedos más profundos cobraban vida. Pero seguí predicando. ¿Por qué? El orgullo, el miedo a perderlo todo, la creencia de que, de alguna manera, todo esto era parte de una prueba divina, una batalla que solo yo podía soportar. Me aferraba a esa idea con desesperación, porque la alternativa, admitir que estaba perdiendo la cordura, o peor aún, que estaba siendo engañado, era impensable para el exitoso pastor europeo que había construido un imperio de la fe. Esta fachada, esta mentira que vivía, se estaba volviendo más pesada, más asfixiante con cada día que pasaba. El caos espiritual no solo estaba fuera de mí, estaba arraigado en lo más profundo de mi propio ser. El caos espiritual que vivía se volvió una espiral descendente. La iglesia, que era mi santuario, se había transformado en un campo de batalla invisible, y yo, su general, me sentía cada vez más como un prisionero. La crisis interna era profunda, una herida abierta que supuraba miedo y desesperación. Cada sermón, cada bendición, cada consuelo que ofrecía a mi congregación se sentía como una puñalada a mi propia alma. ¿Cómo podía hablar de la paz de Dios cuando mi interior era una tormenta incesante? ¿Cómo podía guiar a otros cuando yo mismo estaba perdido en un laberinto de sombras y susurros? La culpa me consumía. Me sentía un fraude, un impostor. Miraba los rostros expectantes de mis feligreses, sus ojos llenos de fe y esperanza, y me preguntaba si podían ver a través de mi máscara. Podían sentir el terror que me carcomía por dentro, podían oír el eco de esas voces burlonas que resonaban en mi mente incluso mientras yo pronunciaba las palabras sagradas. La desconexión entre mi persona pública y mi realidad privada era abismal, un abismo tan profundo que temía caer en él y no volver a salir. El miedo, ese miedo frío y paralizante, se había convertido en mi sombra más fiel. No era solo el miedo a las presencias o a las voces,
Era el miedo a la exposición, a que mi secreto saliera a la luz. ¿Qué pasaría si la gente supiera la verdad? Si supieran que el pastor que les hablaba de victoria espiritual estaba siendo atormentado por fuerzas oscuras, la idea de perderlo todo, mi reputación, mi posición, el respeto de mi familia y mi comunidad, era insoportable. Este miedo me ataba, me obligaba a mantener la farsa, a sonreír cuando quería gritar, a predicar con autoridad cuando mi alma temblaba. La intensidad de las manifestaciones crecía con cada semana. Las sombras eran más definidas, las presencias más opresivas, las voces más claras y directas, a veces incluso con mi propio nombre. Me sentía como si estuviera caminando en un sueño vívido y aterrador del que no podía despertar. El ambiente en la iglesia, al menos para mí, se había vuelto denso, cargado de una energía maligna. Podía olerlo, un aroma tenue pero persistente a azufre y humedad, que se mezclaba con el incienso y el perfume de las flores del altar. La soledad era otro peso aplastante. No podía hablar con nadie. ¿A quién le contaría que el pastor exitoso veía demonios en sus propios cultos? ¿Quién me creería? ¿Quién no pensaría que había perdido la cabeza? Mi esposa, mi familia, mis colegas pastores, todos me veían como un pilar. Confesarles mi tormento habría sido demoler no solo mi vida, sino también la fe de muchos. Así que me encerré en mí mismo, construyendo muros cada vez más altos alrededor de mi alma, mientras el enemigo, o lo que quiera que fuese, se infiltraba cada vez más en mi santuario interior. Esta presión constante, este conflicto interno, me estaba volviendo físicamente enfermo. Las noches sin dormir se hicieron la norma. Mi apetito desapareció. El sudor frío era un compañero constante, incluso en los días más cálidos. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, mi cuerpo una cáscara de lo que había sido. Pero la gente lo atribuía al estrés del ministerio, a mi pasión por la obra de Dios. Y yo, una vez más, asentía, reforzando la mentira, mientras el dolor real se acumulaba en mi interior. Y a pesar de todo, una parte de mí, la parte más orgullosa y obstinada, seguía aferrándose a la idea de que esto era una prueba, una batalla que estaba destinado a ganar. Y a pesar de todo, una parte de mí, la parte más orgullosa y obstinada, seguía aferrándose a la idea de que esto era una prueba, una batalla que estaba destinado a ganar. Me convencí a mí mismo, con una determinación casi maníaca, de que estas manifestaciones no eran un signo de mi caída, sino de mi ascenso. Dios me está preparando para algo grande, me repetía. Estoy siendo probado como los grandes hombres de fe antes que yo. Esto es guerra espiritual de élite, y yo he sido elegido para liderarla. Era una interpretación retorcida, una justificación perversa que alimentaba mi ego y me permitía seguir adelante, cegado por mi propia soberbia. Esta convicción se convirtió en un escudo, una armadura forjada con orgullo y autoengaño. No podía permitirme dudar de la fuente de estas experiencias, no podía aceptar que pudieran ser algo más que ataques del enemigo contra un siervo fiel. Si lo hubiera hecho, si hubiera permitido la más mínima grieta en esa narrativa, todo mi mundo se habría desmoronado. Mi identidad, mi ministerio, mi reputación, todo dependía de que yo fuera el héroe en esta batalla espiritual, el valiente pastor que enfrentaba las tinieblas de frente. Así que, en lugar de buscar ayuda, de confesar mis miedos y mis visiones, me encerré aún más en mi propia interpretación. Mis sermones se volvieron más dramáticos, más enfocados en la guerra espiritual, en la necesidad de discernimiento. Hablaba de fuerzas oscuras que operaban en el mundo, de ataques demoníacos que acechaban a los creyentes, y lo hacía con una convicción que, para mi congregación, era inspiradora. Para mí, era la voz de mi propia justificación, una forma de externalizar mi tormento interno y presentarlo como una virtud. Esta trampa psicológica era perfecta. Cualquier duda que surgiera en mi mente era rápidamente aplastada por la lógica de la guerra espiritual. Si sentía miedo, era porque el enemigo me estaba atacando. Si escuchaba voces, era el diablo tratando de sembrar confusión. Si veía sombras, era la manifestación de lo demoníaco que yo, y solo yo, era capaz de percibir debido a mi unción especial. Mi ego se alimentaba de esta narrativa, haciéndome sentir único, escogido y peligrosamente aislado. Recuerdo haberme parado frente al espejo, después de un culto particularmente agotador, y ver mi propio reflejo.
Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi rostro tenso, y me dije a mí mismo, este es el rostro de un guerrero, este es el rostro de alguien que está luchando una batalla que otros ni siquiera pueden ver. En ese momento no había humildad, solo una peligrosa mezcla de orgullo, miedo y una profunda, profunda soledad. El engaño no era solo hacia los demás, era sobre todo hacia mí mismo. Me había convencido de que estaba en el camino correcto, de que todo este sufrimiento era parte del plan de Dios para mí. La idea de que estas manifestaciones pudieran ser una señal de que algo estaba fundamentalmente mal conmigo o en mi iglesia era una verdad demasiado aterradora para contemplar. Era más fácil, más cómodo para mi orgullo, creer que era un héroe espiritual en una batalla cósmica. Y así seguí avanzando, ciego a la verdadera naturaleza de la oscuridad que me rodeaba y que ya había echado raíces profundas en mi propio corazón. El velo se hacía cada vez más denso, el aire más pesado, y el escenario estaba listo para que la verdad se revelara de la manera más brutal y aterradora posible. Y así llegó la noche. Una noche que se grabó a fuego en mi memoria, cada detalle, cada sensación. Era un culto especial, una vigilia de oración y adoración que habíamos organizado para la renovación espiritual de la iglesia. El templo estaba abarrotado, las luces tenues, el incienso flotando pesadamente en el aire, mezclándose con el sudor y el aliento de cientos de cuerpos. La música era envolvente, una melodía lenta y repetitiva que buscaba inducir un estado de trance, de conexión profunda. Yo estaba en el púlpito, guiando la adoración, mi voz amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón. Pero esa noche, algo era diferente. Desde el momento en que puse un pie en el altar, sentí que la atmósfera era densa, casi palpable. No era la presencia de Dios que solía sentir en los momentos de mayor unción. Era algo oscuro, una opresión que se hundía en mi pecho, dificultando la respiración. El aire se sentía pesado como plomo y un frío antinatural se extendía desde mis pies hasta mi nuca, a pesar de que la sala estaba cálida y llena de gente. Las sombras, que antes eran fugaces, ahora danzaban en los bordes de mi visión. No solo en los rincones oscuros, sino en las columnas, en los pliegues de las cortinas, incluso en los rostros de la congregación. Parecían alargarse, estirarse, retorcerse, como si fueran entidades vivas, burlándose de la luz que luchaba por penetrar la oscuridad. El aroma a azufre, que antes era sutil, ahora era inconfundible, una nota agria y metálica que se pegaba a la garganta. Mientras cantábamos, las voces ya no eran susurros indistintos, eran risas. Risas secas, guturales, que parecían venir de todas partes y de ninguna. Se burlaban de las palabras de las canciones, se entrelazaban con los acordes del piano, se mofaban de las lágrimas de los fieles. Mi mente luchaba por mantener la concentración, por seguir la letra, por no perder el ritmo. Pero era como si una orquesta de lo macabro estuviera tocando justo debajo de mis pies, un contrapunto disonante a nuestra adoración. Mis ojos, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlos fijos en la congregación, se desviaban hacia los pasillos laterales, hacia los balcones superiores. Y allí, en la penumbra, empecé a ver formas que no eran humanas, figuras esbeltas y alargadas, con ojos que brillaban con una luz rojiza, observándome. Sus movimientos eran fluidos, antinaturales, deslizándose entre las bancas, rozando los hombros de los que oraban, susurrando al oído de algunos. El miedo, que hasta entonces había sido un compañero persistente, se convirtió en terror puro y visceral. Me sudaban las manos, la Biblia resbalaba entre mis dedos, mi voz se quebraba, y a veces las palabras de la adoración se convertían en un balbuceo sin sentido. Sentía como si una fuerza invisible me estuviera apretando la garganta, tratando de ahogar mi voz, de silenciar mi predicación. La desesperación se apoderó de mí. Estaba perdiendo la cordura. ¿Era esto un ataque sin precedentes del enemigo o algo mucho peor? Me aferré al púlpito, mis nudillos blancos, mis ojos escaneando el templo, buscando una señal, una confirmación de que lo que veía era real y no una alucinación, pero nadie más parecía notarlo. La gente seguía con los ojos cerrados, las manos levantadas, perdidos en su propia devoción. Fue entonces, en el clímax de la adoración, cuando sentí que el velo, la delgada membrana que separaba mi realidad de otra, se desgarraba. No era una metáfora, era una sensación física,
como si un telón se corriera violentamente, revelando una escena que siempre había estado allí, pero que mis ojos se habían negado a ver. Y lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté en ese momento, cambió mi vida para siempre. Fue entonces, en el clímax de la adoración, cuando sentí que el velo, la delgada membrana que separaba mi realidad de otra, se desgarraba. No era una metáfora, era una sensación física, como si un telón se corriera violentamente, revelando una escena que siempre había estado allí, pero que mis ojos se habían negado a ver. Y lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté en ese momento, cambió mi vida para siempre. De repente la penumbra del templo se transformó. Las sombras danzantes no eran ya figuras etéreas, se solidificaron, tomaron forma. Eran demonios. No eran las caricaturas que pintan en los libros o las películas, eran criaturas de una fealdad indescriptible, de una malicia palpable. Sus pieles eran de un gris ceniza, sus ojos, pozos de oscuridad con un brillo rojizo y malévolo. Algunos eran pequeños y retorcidos, otros, altos y esqueléticos, con garras afiladas que parecían rasgar el aire. Se movían entre la congregación, no como observadores, sino como marionetistas, susurrando directamente en los oídos de la gente, infundiendo pensamientos de duda, de lujuria, de ira, de chisme. Vi cómo sus manos invisibles manipulaban las emociones, cómo una sonrisa piadosa se convertía en una mueca de juicio, cómo un fervor genuino se transformaba en una exhibición vacía. Estaban por todas partes. Algunos se cernían sobre el coro, distorsionando sus voces. Otros se arrastraban por los pasillos, dejando un rastro de frialdad y desasosiego. Y lo más aterrador de todo, algunos estaban justo debajo del púlpito, mirándome fijamente, con una expresión de burla y complicidad que me heló la sangre. Sus risas, que antes eran susurros, ahora eran un coro estridente y gutural que llenaba el espacio, ahogando la música sagrada. Pero no fue solo la visión lo que me impactó, fue la conciencia. Una oleada de claridad brutal y dolorosa me golpeó con la fuerza de un rayo. No eran ataques del enemigo en el sentido de una guerra externa. No, eran presencias que yo había tolerado, incluso fomentado con mi orgullo, con mi autoengaño, con mi apego al poder y a la fama. Estas criaturas no estaban allí para atacarme desde fuera, estaban operando desde dentro, desde las grietas que mi propia vanidad y mi doble vida habían abierto. En ese instante, una voz, no proveniente de mis oídos, sino resonando en lo más profundo de mi ser, se alzó por encima del coro demoníaco. No era una voz de condena, sino de profunda tristeza y autoridad inquebrantable. Era la voz de Dios. No me habló con palabras audibles, sino con una verdad que se grabó en mi alma. Has edificado sobre arena, has alimentado el orgullo, has predicado mi palabra con un corazón dividido, y ellos lo saben. Ellos se han regocijado en tu ceguera. La visión de los demonios no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue darme cuenta de que yo, el pastor, el líder espiritual, había sido su cómplice involuntario, que mi éxito, mi carisma, mi gran iglesia, todo aquello que yo creía que era una bendición, había sido en realidad una trampa, que mi guerra espiritual era una farsa, una pantalla para mi propia debilidad y mi falta de autenticidad. La revelación fue tan nítida, tan innegable, que sentí que mi cuerpo se desplomaba. Mis rodillas flaquearon. El sudor frío se convirtió en un torrente que corría por mi espalda. La Biblia, que había sostenido con tanta autoridad, cayó de mis manos con un golpe sordo en el púlpito. El shock fue inmenso, el terror paralizante, pero junto con el terror llegó una claridad abrumadora, una verdad que, aunque dolorosa, era liberadora. No era el héroe de una batalla épica, era un hombre engañado, un ciego que había guiado a otros ciegos. La fachada se hizo añicos, el orgullo se desvaneció, reemplazado por una humillación profunda y un arrepentimiento que me quemaba el alma. En ese momento, en medio de la adoración de mi congregación y la burla de los demonios, supe que no podía seguir. No podía seguir predicando una mentira. No podía seguir siendo el pastor que todos esperaban que fuera. La verdad, aunque devastadora, me había alcanzado, y con ella la urgente necesidad de confesar. La Biblia cayó con un golpe sordo, y el sonido, aunque insignificante en el bullicio de la adoración, resonó en mi alma como un trueno. Mis piernas cedieron, y me aferré al borde del púlpito.
la madera áspera clavándose en mis palmas sudorosas. El torrente de claridad, aunque liberador, también fue una inundación de vergüenza y dolor. Mi identidad, la que había construido con tanto esmero durante décadas, se desmoronaba en un instante, hecha pedazos a mis pies, junto con la Biblia. El colapso interno fue absoluto. Mi mente corría a 1000 por hora, repasando cada sermón, cada oración, cada consejo que había dado. ¿Cuántas veces había predicado con esa oscuridad acechando, burlándose, incluso inspirando mis palabras más fervorosas? La imagen de los demonios, tan vívida, se superponía a los rostros de mi congregación, y me di cuenta de que no había estado guiándolos hacia la luz, sino que, sin saberlo, los había expuesto a una oscuridad que yo mismo había permitido. El pastor, el hombre de Dios, el pilar de la comunidad, era en realidad un traidor, un cómplice inconsciente del mal. Una urgencia abrumadora, una necesidad visceral de confesar, se apoderó de mí. Era como si el aire que había estado comprimiendo en mi pecho durante años finalmente exigiera ser liberado. No podía seguir. Cada fibra de mi ser gritaba para detener la farsa. Pero ¿cómo? ¿Cómo se confiesa algo así? ¿Cómo se le dice a miles de personas que el hombre en quien confiaban, el que les hablaba de la verdad, había estado viviendo en una mentira tan profunda y aterradora? La decisión fue la más difícil de mi vida, mucho más que cualquier elección ministerial o personal. Significaba la destrucción de todo lo que conocía. Mi carrera, mi reputación, mi seguridad financiera, la confianza de mi familia, de mis amigos, de mi iglesia. Significaba el escarnio público, la vergüenza, posiblemente el ostracismo. El orgullo, ese monstruo que había alimentado durante tanto tiempo, se revolvió en mi interior, gritando para que me callara, para que encontrara otra excusa, para que mantuviera la fachada. Piensa en la iglesia, susurró, piensa en el escándalo, destruirás la fe de muchos. Pero la voz de Dios, esa voz de verdad y tristeza, seguía resonando. Y la visión de los demonios, que ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y rabia por haber sido descubiertos, me dio una fuerza inesperada. Ya no era miedo lo que sentía, sino una ira santa contra el engaño, contra mí mismo por haberlo permitido. Levanté la cabeza. Mis ojos se encontraron con los de la congregación, que seguían adorando, ajenos a la batalla campal que se libraba en el púlpito. Algunos me miraban con preocupación, notando mi palidez, mi temblor. Mi voz, cuando intenté hablar, salió ronca, apenas un susurro. Tuve que aclararme la garganta, tomar un aliento profundo y encontrar la fuerza para pronunciar las palabras que destruirían mi mundo para reconstruirlo. Hermanos y hermanas, comencé y mi voz se quebró. Las palabras siguientes fueron difíciles, dolorosas, cada una de ellas un martillo que golpeaba los cimientos de mi vida. Confesé la doble vida, las sombras, las voces, el miedo, el orgullo que me había cegado. Reconocí mi pecado, mi soberbia, mi falta de discernimiento. Renuncié públicamente a la autoridad que había ejercido bajo engaño. Pedí perdón, no solo a Dios, sino a cada persona en esa sala, por haberlos defraudado, por haberlos guiado en la oscuridad. El silencio que siguió fue atronador, un silencio denso y pesado, roto solo por los sollozos de algunos y el murmullo de incredulidad de otros. Las reacciones fueron variadas, desde la conmoción hasta la furia, pasando por la tristeza y la confusión. Mi mundo se había desmoronado, sí, pero en ese mismo instante sentí un alivio inmenso, una paz que nunca antes había conocido. El peso de años de engaño se había levantado de mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar libremente. La restauración no sería fácil, lo sabía, pero al menos había dado el primer paso. El camino que se abría ante mí era incierto, lleno de dolor y de desafíos, pero por fin era un camino hacia la verdad. La confesión fue un terremoto. Sacudió mi vida hasta los cimientos y, como era de esperar, las réplicas fueron devastadoras. El dolor fue inmenso, un dolor agudo y constante que se extendía mucho más allá de mi propia vergüenza. Vi el impacto en los rostros de quienes me rodeaban, la incredulidad, la decepción, la ira. Mi familia especialmente sufrió un golpe brutal. Mi esposa, mis hijos, tuvieron que afrontar la humillación pública, las preguntas incómodas, las miradas de lástima o de juicio. Fue un proceso desgarrador ver cómo su mundo también se desmoronaba por mis acciones, por mis silencios.
La iglesia, mi gran iglesia, se dividió. Algunos se sintieron traicionados, otros confundidos y unos pocos, con una gracia que aún me asombra, me ofrecieron su apoyo y su perdón. Las noticias se extendieron como la pólvora y el ex pastor europeo que vio demonios se convirtió en un tema de conversación, de chismes, de especulación. Perdí mi posición, mi reputación, mis ingresos. Mi nombre, que antes era sinónimo de éxito, ahora era un murmullo de escándalo. La soledad, que ya me había acompañado en mi engaño, se hizo aún más profunda en mi caída. Hubo momentos en los que el peso de todo era insoportable. Noches en las que me preguntaba si había hecho lo correcto, si la verdad valía el precio tan alto que estaba pagando. La tentación de huir, de esconderme, de desaparecer, era fuerte, pero cada vez que esas dudas me asaltaban, recordaba la visión, la voz de Dios, la claridad brutal de la verdad que me había sido revelada. Y sabía que por doloroso que fuera, este era el único camino. El camino hacia la restauración ha sido arduo, un proceso lento y lleno de altibajos. Ha implicado terapia, consejería espiritual y, sobre todo, una profunda y dolorosa introspección. Tuve que desmantelar cada capa de mi orgullo, reconocer cada ceguera, cada justificación. Tuve que aprender a perdonarme a mí mismo, algo que aún hoy es un desafío constante. He tenido que reconstruir mi fe desde cero, no sobre la base del éxito o la apariencia, sino sobre la autenticidad, la humildad y la gracia.